Buenos días, estimados. Vamos a ver hoy día nuestro video número 5, capítulo 3, reformas, rebeliones e independencia, el contexto político, económico, social y cultural. La historiografía tradicional dividió la historia en tres momentos fundamentales: la época prehispánica, la colonial y la republicana. Sin negar la pertinencia de esta división, consideramos que la misma no tuvo en cuenta la complejidad del periodo colonial ni los cambios que se produjeron a lo largo del mismo, visión que impedía analizar el largo proceso de modificación policial. La firma del Acta de la Independencia en 1825 o solo debe ser analizada como el momento en que se instituyó, sino también el fin de una etapa colonial. La independencia fue también el momento final de una larga crisis de gobernabilidad que se instauró en el siglo XVIII. El contexto político, las reformas borbónicas. El pensamiento rector de las reformas borbónicas fue una ilustración cuyos principios se cimentan en la confianza en la razón humana vía defensa del conocimiento científico y tecnológico. El sistema de gobierno que se aplicó en esos principios es conocido con el nombre del despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado se expresó con características propias, tomando en cuenta la tradición nacional, el patriotismo, la religión católica, el idioma y el derecho español. Los nuevos gobernantes sabían que el imperio estaba en decadencia y se propusieron realizar cambios importantes en los ramos fiscal, comercial, militar, y se fomentaron las actividades productivas con la participación de la población. Las principales reformas. Carlos IV tuvo un gobierno marcado por la influencia de su favorito Manuel Godoy. En 1808 fue obligado a dimitir en favor de su hijo Fernando VII, último monarca que gobernó en América desde el inicio de la gestión de los Borbones. La nueva dinastía decidió recuperar el control del gobierno, que en buena parte se hallaba en manos de los poderes locales. En 1717 se creó el sistema de intendencias y se nombró a nuevos ilustrados funcionarios en todas las provincias. Otra decisión política fue la creación de secretarías. En 1718 se incluyó a los intendentes de provincias que asumieron el cargo de corregidor de la ciudad capital. En 1719 fue creado el Virreinato de Nueva Granada, anulando en 1724, puesto en 1739. En la segunda mitad del siglo XVIII, la expansión de la ganadería en el litoral y de la actividad comercial Puerto de Buenos Aires llevó a la creación del Virreinato del Río de la Plata. El sistema de intendencias. El sistema de intendencias fue creado en 1711, precisándose cuatro causas: justicia, policía, hacienda y guerra. En 1718, el mismo fue aplicado en España a lo largo de la primera mitad del XVIII. Se tradujo las mejores económicas, sociales, políticas, urbanísticas y tecnológicas. Los nuevos funcionarios tenían plenos poderes en los cuatro causas, dio lugar a la escasez y al recelo de los criollos desplazados de los grandes puestos de poder. El proyecto de la creación de las intendencias fue criticado y revestido por los virreyes porque radicaba en que el sistema de intendencias chocaba con una sociedad apegada a valores tradicionales. El sistema de intendencias en el Virreinato del Río de la Plata. En 1782, Carlos III aprobó la ordenanza para la creación de las intendencias en el Virreinato del Río de la Plata. El territorio fue dividido en 8 intendencias: Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Mendoza, Santa Cruz de la Sierra, Charcas y La Real Ordenanza de 1782 para el establecimiento de intendentes de la provincia de Buenos Aires fue el documento básico para el ordenamiento político-administrativo del nuevo virreinato. De acuerdo a la Real Ordenanza, el rey elegía directamente a los nuevos intendentes por el tiempo que él mismo decidía, como las demarcaciones de las diferentes jurisdicciones firmaban el interés de la corona por concentrar el poder en manos de intendentes poderosos, con la sola independencia del rey y con el mandato de homogeneizar y centralizar la nación. Acevedo en 1984 dice que intervinieron eficazmente en la vida de jurisdicciones, se destacaron por ser progresistas con criterio politizando la lógica de la ilustración. Su trabajo estaba definido y estaba la Real Hacienda con el conocimiento del territorio. El sistema de intendencias fue bien, como se puede demostrar en informes de los intendentes sobre las obras ejecutadas y los progresos de las acciones. Contexto económico. La población de Charcas en el siglo XVIII tuvo las siguientes características: una migración de la población de indígenas, valles, haciendas, el crecimiento de la población africana esclava, la reducción misional de los pueblos indígenas de tierras bajas y el crecimiento de la población criolla y mestiza. La propiedad de las a inicios del siglo XVIII se llegó a cabo una revisita de composición de tierras que impuso el crecimiento del número de haciendas y una mayor presión sobre las tierras del común. Las haciendas eran propiedades privadas pertenecientes a personas individuales o a instituciones. Su producción estaba destinada al mercado interno y el trabajo era servir. La situación era diversa. Las haciendas de la
ejemplo, en los valles secos aprovechaban casivamente el trabajo de Yanacón. Las comunidades mantenían algunas características de algunos ayos antiguos prehispánicos, como la permanencia de la tierra de uso común para el pastoreo y una rotación común de a la cabeza se hallaba el que poseía tierras de uso personal llamados aimas. Se hallaban indios de común organizados a su vez en varias categorías, binarios, forasteros y agregados con tierras y sin ellas. Los originarios poseían mayores derechos sobre la tierra, mientras que los forasteros y los agregados tenían muchos y muchas veces no poseían sayañas propias. La sociedad colonial aparentemente negaba muchos de los derechos de consideradas menores de edad, ellas podían poseer tierras. Era común que los padres entregaran las tierras en dote como una extensión del espacio doméstico. La crisis minera no afectó de forma directa y automática la producción de las haciendas y comunidades. En el siglo XVIII, en las tierras bajas se mantuvieron dos formas de sobre la tierra, la propiedad individual y el sistema mixto. La primera se basaba en la existencia de haciendas y estancias ganaderas, la segunda en el uso de tierras por parte de los pueblos misionados mediante la Comisión de Trabajo, misión para las familias. Minería en el siglo XVIII. La minería de la plata continuó en el siglo XX, el ingreso económico de Charca con altibajos permanentes. La crisis de la minería potosina de inicio se manifestó en el abandono de minas, ingenios y casas y en la resignación de la actividad de 1750 y un nuevo periodo de empuje de su industria argentífera, aunque no recuperó su lugar de principio en el Oruro del siglo VII hasta 1740 se vio una época de pobreza. A partir de ese año aumentó la acción debido al surgimiento de las vetas, pero la influencia del empobrecimiento de las vetas y la falta de agua para el procesamiento de minas. Enrique Tanderet menciona el alza de la producción minera en Potosí. Es importante destacar que este auge se debió sobre todo al aumento de la productividad del trabajo. Las mujeres de los mitayos debían trabajar al doméstico en la casa del azoguero, a las hijas podían ser enviadas. La situación de los mitayos terminó por afectar la vida misma, provocando el rechazo de los. Otro de los problemas de la minería del siglo Mingas, 1750 la corona incabar el Cheo. Este boom de la minería estuvo determinado por dos elementos de corte en el abastecimiento de azogue, una considerable. A pesar de las polémicas que generó la MITA en todo momento, no fue opción de Cádiz de Mil Comercio. El estudio de comercio colonial de los siglos XVI y XVII empezó a privilegiar el mercado regional, centrado en la existencia de un amplio mercado alrededor de Potosí que abarcaba desde en el que circulaban productos como maíz, coca, algodón, jabón, cereales a cambio de la plata. Dentro de un sistema colonial y señorial en el siglo XVIII, un lento cambio de mentalidad con relación a las actividades económicas. Los obreros seguían siendo las personas de mayor y el poder económico fue pasando a los grandes comerciantes, quienes terminaron siendo acreedores de las élites locales. Fue también común utilizarlas como garantía de censos, tal que era invertido en entidades. En el siglo XVIII muestra la existencia de una competencia de comerciantes de productos de ultramar, ligados por lo general a los consulados de comerciantes y al poder de virreinatos dedicados a tanto actividades productivas, comercio de productos de mercado y la crisis del siglo XIX. Entre 1805 se produjo un periodo de sequía en las regiones del altiplano y los valles, periodo de cosechas, mortandad de ganado y periodos. El año de mayor sequía fue 1804, cuando la misma ciudad La Paz, Punos y Casica, Caramba, Chayán. La grave sequía provocó pérdidas, disminución de semillas, desaparición de parciales y muerte de ganado. Al mismo tiempo, la carencia de alimentos, la subida de los precios en los mercados urbanos, donde el precio del maíz y el trigo duplicaron el tributo y el reparto en la merca. La minería, el segundo ingreso en importancia para la corona, fue el tributo indígena, establecido en el siglo XVI como parte de las obligaciones del rey. La población indígena era dividida según su relación con el tributo, según su relación con la tierra, según tenían las siguientes categorías etarias más bajas. Al formar parte del pacto colonial, el tributo fue administrado por medio del uso. El reparto forzoso de mercancías estaba a partir de 1751. En autorizar que los regidores repartieran de forma obligada a los indígenas diversas mercaderías. El interno tema afectó a la sociedad colonial, generando rechazo por parte de diversos grupos sociales debido a que abuso contexto. La sociedad estamental del siglo La sociedad charqueña del siglo XVIII fue estamental europea. Se sumó también el componente etnical de comunidad. Estamentos eran abiertamente cerradas, existía la posibilidad de morir. La división étnica se inició en el siglo VIII debido al temor que tenían respecto al poder de criollo. Fue en este una calumnia americana que decía que el territorio americano era inferior y por tanto las naciones de América eran también inferiores. Esta con un rechazo criollo autónomo. En la llamada casta indígena, los caciques mantuvieron sus privilegios de poder, mientras que los casi escritores indígenas, las familias criollas establecieron una tarea de la conversión del regimiento medio. Para comprender la estratificación social, alianzas, conflictos importantes, recordar que en el siglo XVIII de construcción y reconstrucción de identidades culturales nacionales significó, por un lado, el renacimiento de las ciudades aymara y quechua, reflejado en la memoria cercana del idioma y de la sobre todo en el sistema misional, una sociedad
producto. Otra realidad social que se vivió en tierras bajas de los alrededores fueron formas permanentes a partir de la última década del siglo XVII, gracias al trabajo de jesuitas y franciscanos, y muchos lograban unidad, pueblos diversos, y no fue una tarea fácil convencer a los 100. En total se fundaron 25 pueblos, de los cuales en el momento solo quedaban 10. De este cruz jesuitas fueron una decena de misiones, tenían varias decenas de culturas que los jesuitas turetana, también tuvieron un gobierno autocrático. Las misiones eran autónomas y ellas no podían unir españoles, criollos u otros civiles. Su economía fue de ausencia. Poseían además una importante ganadería vacuna y el tema de inventario, talleres, movimientos. Elaboraron su propia ropa de a la organización del mercado muy al línea, donde se venían entre el azúcar, punto más que nadie vio. Desde el 19 los fueron expulsados. Portugal acusados de atentar contra el rey. En 1762 Francia por considerar varias naciones al ser inútiles con la monarquía. En 1767 acusados de participar en actos políticos contra Carlos III. Esta expulsión de jesuitas se dio en el año 1707 de España, ¿no? Por conspiración con Carlos. Las rebeliones mestizas indígenas del siglo X. Las primeras rebeliones las reformas borbónicas asumidas en la metrópole y en los territorios americanos fueron vistas por la población como abusiva y arbitraria, generando malestar y descontento. Este malestar y su eclosión de manera violenta a través de motines, tumultos y rebeliones estuvo plagado el siglo XVIII. En el caso de la audiencia de Charcas, las tensiones sociales suscitadas durante lo promoviendo tanto el sistema colonial como la implementación de reformas borbónicas en América. Esta última sirvió como un desencadenante de conflictos que tuvieron el mestizo Alejo Calatayud y la rebelión de Cochabamba. En el momento de mayor descontento contra las medidas implementadas por el virrey de Castilla fue la rebelión de Cochabamba. Estalló en noviembre. Se inició a partir del rumor de corrió sobre los mestizos que serían criticados como indios, siendo obligados a pagar tributo. En diciembre, un sector cleros al cerro de San Sebastián, cuartel de Alejo Calatayud, quien exigía que el corregidor y los alcaldes fueran criollos. Una vez que estas fueran cumplidas, las rebeldes fueron duramente reprimidos. Su líder Alejo Calatayud fue ejecutado en la horca y su cuerpo fue descuartizado. Cabezas de la conspiración de Oruro y el manifiesto. En 1739 se registra otra conspiración, esta vez en Lidia de Oruro. La misma tenía elementos de mesianismo y estaba encabezada por criollos. Las protestas contra la política fiscal impuesta por la corona, denunciando la usurpación de los españoles en legítimos derechos rurales en América. Este había iniciado sus planes en 2005 en Oruro. Otra sublevación fue una sublevación general de los indios. Tuvo como principales líderes a Tomás Catari, primos hermanos Damaso, Nicolás Chayanta, Juliana Pepa Catari en La Paz, movimientos fluidos de levantamientos indígenas en el Cusco, la José Gabriel Condorcanqui. La principal causa fue el reparto forzoso de mercancías. La organización fue la producida por la acción de muchos de los sangre de las comunidades marcada entre las ramas del nombramiento cobradores. Podrían ser mestizos, incluso criollos, y nada tenían que ver con el movimiento Chayanta y la sublevación indígena de los cataris. En 1708 llegó a Chayanta el nuevo corregidor Joaquín de Tomás. Catari había sido por los indios de Chayanta como su legítimo representante ante la audiencia de Charcas, donde denunció los abusos del cacique mestizo Blas Bernal. Catari logró varias ordenanzas de la audiencia, entre las cuales estudió los rodeado Bernal, Tomás Catari, Isidro Ancho. Caminaron desde Chayanta hasta la capital, lograron que el propio virrey Juan José Díaz de Ortiz emitiera autos reales ordenando a la audiencia designar a un juez comisionado que investigara las denuncias de corrupción, se nombrara a Catari como cobrador de tributo, nombraran para el nombramiento después de que Catari comenzó las funciones de cobrador, pero al Bernal lo apresaron y le comenzaron documentos. Ante los indígenas del lugar reaccionaron y lograron liberar a su líder. Catari fue donde a los perdidos de la devolución de sus documentos. Sin embargo, este fue apresado y de regreso a Chayanta. Catari continuó sus labores así, recaudador de tributos. La audiencia de Charcas ordenó de forma que Catari fuese apresado y remitido a La Plata. Orden que cerca de Agullagas, el ministro de Acuña, el corregidor de Algún dio matar a Catari, y luego de Espeña Acuña, acompañantes fueron apedreados hasta morir. Los restos de Catari fueron rescatados, enterrados en la iglesia del pueblo. El líder indígena Nicolás Catari y a primos hermanos de Tomás organizaron un gesto indígena. Atacaron la ciudad de La Plata en febrero de 1731, exigiendo la devolución de los caídos por Tomás Catari y la liberación. Sublevación del 10 de febrero, Oruro. En enero de 1781, en una coyuntura entre españoles criollos por la elección de autoridades del Cabildo de Villa de Oruro, recibió la noticia de que los indios habían dado muerte al corregidor de Paria, Manuel de Bodega,
y habían elegido como un nuevo corregidor al líder de los criollos, Juan de Dios Rodríguez. Esto coincidió también con la llegada de la Oruro de las proclamas de Tupac Amaru desde el Cusco ante visión, y frente a una posible insurrección indígena se organizaron milicias armadas conformadas por criollos y españoles peninsulares. En la noche del 9 de febrero votaron a los milicianos criollos a salir de hoteles y resguardar la Biblia ante un peligro. A los europeos esta noche la situación estalló. Cada habían pagado. El empleado de los hermanos Turba atacó a los chapetones, atacó a criollos, luego buscó a Dor para matarla y había escapado. Uno de los correctores criollos más notables, asignado para el cargo. Otra sublevación fue de los indios de La Paz de Tupac Katari, Tormenta Aymara en el año 1061, Juliana Paz a Tupac Katari y su esposa Bartolina La Paz. Hubo dos cercos, ¿no? El primer cerco ha sido de La Paz en 1061, luego se dio un segundo cerco, Samaru también en un año, y al final en Katari. El segundo cerco en abril, José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru era ejecutado en la plaza del Cusco, acusado de asesinato de los españoles y de incidencia contra el rey. A pesar de la muerte de su principal caudillo, la rebelión de Maros continuó en la provincia de La Paz, para lo cual estableció una alianza con los seguidores Tari. En agosto, la localidad de Surata fue cercada nuevamente, esta vez por tropas a la cabeza de Andrés Amaru. La estrategia de construir una represa para romperla en el momento dejó al pueblo desprotegido y vulnerable cuando el ejército obligó a la ciudad de La Paz. Antes Tupac Amaru dio obediencia a Tari, pero este no quiso colocarse bajo sus órdenes. Reconoció a Juliana Paz como un comandante del cerco de La Paz. El 28 de agosto se iniciaron las hostilidades con ataques a los muros, incluso antorchas se lanzaron para provocar incendios en la ciudad pobladas. Debido a la vida de la población criolla y indio se quedó sin alimento. Llegaron habitantes a comer carne de ratas, gatos, perros, una represa similar a la otra en Sorata, a las alturas de Cala, utilizando el agua del río Choqueyapu. La noche de octubre 1739, la fuerza de las aguas varias casas del extramuro, además de muchos puentes, pero lograron ir al embate de inundación de La Paz. Tornaba desesperada el nuevo presidente de la audiencia de Char, envió a la teniente Jos de regreso al mando de una tropa de 1000 hombres, cañones. La expedición llegó al Alto el 17 de octubre, provocando la huida desordenada de legionar los principales líderes de las peñas. Antes de la llegada del requerido en la local de Patacama el 3 de noviembre de 1981, estaban voluntariamente a Andrés Amaru de Bastidas, bastando La Paz a cambio de perdón a Katari, más Lipe. Bueno, en la noche del 8 de noviembre el Katari y fue detenido rey en un lugar denominado Yapam. Desde noviembre Katari llegó a Polonia, donde luego de un juicio seguido por el oidor de Dina, se lo culpable de asesinato y de infidencia contra el rey, estuvo con la muerte llevada por soldados humanos. 14 de noviembre de 31 en la plaza del pueblo de proceso hasta una serie de hechos surgen en el territorio de Char. En este conjunto de acciones, alianzas, batallas, movimientos de tropas, conspiraciones, rebeliones, movimientos, traiciones, alianzas, fueron conociendo y se fueron aperturando la guerra del Independencia. La crisis de la monarquía en Char. La invasión napoleónica en España en 1808 y la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII puso a prueba la reelección de la fidelidad al rey en medio de tensiones por el poder en la capital de Char entre el presidente don Ramón García Pizarro y el arzobispo Benito Mojo. Por un lado, los cuerpos colegiados como los oidores y el cabildo, y por otro, la gente que tenía intenciones de llegar al poder. El 21 de agosto de 1808 llega a La Plata a las noticias sobre el motín de Aranjuez y la abdicación de Carlos IV, la exaltación de Fernando VII al trono y la entrada de los ejércitos franceses a la península. El 3 de agosto se dictó un bando de apoyo a la Fernando VII, ordenando la jura de nuevo rey en todas las audiencias. Mientras se organizaba la misma, llegaron a La Plata nuevas noticias del pensamiento de la familia real. En Bayonne, la abdicación de Fernando VII, un nombramiento de José Bonaparte, hermano de Napoleón, como rey, la formación de un gobierno. Surge entonces el debate sobre cuál debía ser la instancia que asumiría esta soberanía. La Junta de Madrid, mientras pasaba aquello en Charcas, la metrópoli había sido una suprema juntiva del reino que gobernaría en nombre del rey. Este hecho era desconocido por la población. Por Manuel de Goyaneta de Sevilla, conocida finalmente por la audiencia de las cartas entregadas por Goyeneche se convertirían en la mecha. Levantamiento popular de La Plata y audiencia. La noche del 20 de mayo se reunió el real acuerdo de la audiencia para tratar la renuncia del presidente hecha por el fiscal indicando que apoyaba el proyecto carlotista. El presidente al saberlo decidió arrestar a administradores y miembros del claustro universitario. Luego de una serie de negociaciones, la audiencia logró la dimisión. A través de un acuerdo declaró asumir el mando de Saca para suceder así una audiencia gobernada con el popular asumir el poder frente a la crisis de la monarquía. Los hechos del 25 de mayo fueron rápidamente conocidos en La Paz. En esta ciudad empezó a organizar un movimiento de apoyo y coordinación con la audiencia. El 16 de julio de 1809 en Villar de
de Mariano Granero se juntaron varios vecinos de la ciudad aprovechando la procesión en homenaje a la Virgen del Carmen. George Jiménez, Mariano Graneros, Juan Cordero, Buenaventura Bueno, otros atacaron al cuartel bajo el grito "Viva el Rey". Se logró tomar el cuartel, acción en la que murió Juan Cordero a las 10 de la noche. Se reunió el cabildo junto a los líderes del movimiento. El nombramiento de Pedro Domingo Murillo como primero y Mariano Granero comandante de las tropas. Al día siguiente ordenó a todos los vecinos entregar armas al cabildo y realizar un juramento de alianza. Quemaron las cuentas de las cajas reales. Un documento denominado Un Nuevo Plan de Gobierno señalaba 10 artículos. La base propuesta señalar determinándose de la soberanía del pueblo, la y la defensa de derechos. Ordenaba la formación de una activa. La junta tuitiva organizada por Murillo como presidente, quien en septiembre, fruto de sus acuerdos entre miembros de la activa y los cabildos, se había asentado, mientras que en Arequipa y Cusco se preparaba un ejército bajo órdenes de Manuel Goyeneche para reprimir este movimiento. El 30 de septiembre la junta tuitiva se disolvió y el cabildo, por la renuncia de los miembros de la crisis de la ciudad, terminaron el 18 y 19 de octubre. Rodríguez inauguró. Para el mes de noviembre el movimiento paseño quedó prácticamente desarticulado. Las del Dominicano siguieron a Yungas, primero la rebelión en La Paz. Goyeneche declaración su casa en levantamiento y en noviembre se produjo en Yungas un enfrentamiento. Ese mismo día condujeron a la revelada sublevación de negro y mulato. Hacia fines del siglo XVIII la presencia de migrantes negros y mulatos en Santa Cruz no era representativa, llegando a un número de 150 entre esclavos libres y sectores de los denominados Portugal. Para 1809 el número había debido a la penetración de gente afro por la frontera del siglo XIX en Santa Cruz. La rebelión liderada por el esclavo francés, planificada en agosto de 1809, liderada por un esclavo de gobernador, ganó la documentación del juicio contra el da a conocer que el argumento que esgrimieron los enjuiciados era una orden real que liberaba a los afro y a los indios mulatos del pago de impuestos. Esta orden había sido la Junta de Las invasiones inglesas al puerto de Buenos Aires en 1806-1807 develaron gran descontento interno en la ciudad. Estaron con el nombramiento de Santiago de Linera como nuevo virrey del Río de la Plata. A mediados del siglo de julio de 1809 llegó a Buenos Aires Baltasar Hidalgo de Cisneros, un nuevo virrey designado por la Sevilla, pasó a Linera. A inicios de mayo de 1810 llegaron a Buenos Aires. Caída de la Junta Central puso en duda la legitimidad de la autoridad del virrey. El 20 de mayo Juan José Castillo y Martín Rodríguez se entrevistó con el rey y que convocaría un cabildo abierto convocado para el 22. Juan José Castelli pronunció un discurso de la soberanía popular y del pacifismo. Él mismo se aprobó la destitución del virrey, aunque el cabildo lo nombró al día siguiente de la junta, burlándose así los deseos de la población. La noche del 24 de mayo los más radicales lograron la renuncia de Cisneros, quedando fuera, y la desilusión de la junta, convocándose a una nueva sesión del cabildo. Ese día se logró la primera junta de gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, a nombre de Fernando. Una de las medidas asumidas por la junta revolucionaria fue la elaboración de un plan revolucionario de operación en Charcas. Tiene un fundamental el apoyo de Charcas. Cabildo de Tarija hizo adhesión al mayo. El 27 de mayo, en 1810, la Junta de Buenos Aires hizo una circular notificando la constitución de la primera Junta de Gobierno, la convocatoria de representantes a un congreso con Cabildo en Tarija. Bueno, y de acuerdo a Eduardo Trigos, una clara muestra. El 18 de octubre, el Cabildo Abierto eligió a Julián Pérez como diputado por Tarija a la Junta Superior de Buenos Aires. También 5 hombres del régimen provincial con el fin de garantizar las elecciones. Miguel de Com. Y en octubre, las fuerzas rioplatenses con un contingente de hombres, el señor Manuel Larrea, con las batallas de Gaita, la sublevación indígena que se gestaba a la cabeza de Chabamba, de Manuel Victoriano Choca, con Manuel Cáceres y Andrés Jiménez de León y Manco Cápac, además de los de Buenos Aires, son antecedentes importantes en lo que ocurrió en Cochabamba en 1210. Viéndose las órdenes de Vicente Nieto, la gobernación de Cochabamba lo despachó a Oruro al coronel Francisco I, 100 hombres con la misión de proteger la vida de Oruro. El mismo Nieto instruyó que ese control para impedir el avance de las expediciones que venían desde Buenos Aires. El contingente de cochabaminos desertó, retornando a Cochabamba. Primero pidió volver a la ciudad, donde llegados a una reunión el 12 de septiembre. Cuando Rivero se tornó en el cuartel, la tarde de ese día, se instaló un cabildo abierto. Primero fue nombrado gobernador, intendente. Rivero tomó varias medidas de control del organizando la milicia y registrando las urnas. El 10 de octubre decidió tomar la villa de Oruro. El contingente cochabamino, al mando de Esteban Arce, partió el 1 al 19 de octubre con el fin de garantizar la seguridad de la villa. El 12 de noviembre prosiguió hacia La Paz, 2 días de sitio de Roma. Todas las tropas Rolando al levantamiento a inicios de
en 1810, jóvenes criollos formados en la Universidad de La Plata arribaron a su tierra, imbuidos de las nuevas ideas. Antonio Vicente Seoane, aprovechando la situación tensa que había quedado luego de la liberación de los esclavos con aliados a los indígenas negros y mulatos. Además, jóvenes que formaban las milicias, cuales el coronel Antonio Suárez, el 21 de 1810 se apresionaron al cabildo del apoyo de Buenos Aires, el gobernador interino Pedro Toledo Pimentel, constituyeron un nuevo gobierno y fue elegido presidente de la Plan, acompañados por el sacerdote Andrés Salvador. Formó la junta a su nombre de Fernando. La sublevación, 6 de octubre. La guerra civil entre virreinados. La importancia de Charcas había alcanzado el contexto de la monarquía, tanto de la plata producida como tributo indígena se recaudaba y se ha una importante generación de económica. El punto principal de Virreinato Charcas y el río del Plata, entre las hegemonías políticas entre ambos virreinatos, y se asentaron. Primeras expediciones rioplatenses, provincias interior. La primera muestra evidente de las fricciones entre hegemonías sería en fines de 1809. Hoy un hecho enviado por el virrey del Perú, Fernando Abascal, transmitió los límites de los virreinatos y terminó con la denominada Junta Tuitiva de la Pasta, apresando y dictando la lideración de la primera Junta de Gobierno en Buenos Aires en mayo de 2010. Aparentemente desapareció y se dio paso a un enfrentamiento abierto de ambas hegemonías, destruyéndose Charcas en el campo de batalla. Decidió evitar la primera expedición de auxilio a las provincias interiores con las contrarrevolucionarias del piensa que se hallaban en Córdoba y avanzar hasta Desaguadero. Entre los virreinatos, la primera expedición partió de Buenos Aires en 2010, dejando Charcas a la cabeza de Antonio González Cárcel, y luego de las victorias de Pacha y Aromas para la batalla de Tiva, la derrota que marcó el fin de la primera expedición. El día 20 de junio, en Huaqui, las al mando de Castilla hicieron en desorden Huaqui. Goyeneche al mando salió en persecución de los porteños, derrotándolos el 13 de agosto. La segunda expedición rioplatense. La segunda expedición rioplatense, luego viene la tercera, la cuarta expedición. La lucha guerrillera. La guerra de guerrillas de la independencia, uno de los elementos que definió la historia de la guerra de la independencia fue la aparición de las guerrillas como una estrategia común de las tropas insurgentes en contra de los realistas. La sublevación indígena y los orígenes de grupos guerrilleros. El origen de la lucha popular de la guerrilla se remonta a 1809, liderizada por Juan Manuel de Cáceres Jiménez de León y Manco Capa y el Toledo Manuel Victoria Guillón o Titichoca. A partir de 1812, la gran sublevación indígena buscó nuevas estrategias. Se dedicaron a utilizar los grupos en el área rural, robando el dinero y el tributo. A partir de esos grupos fueron generando hacia los grupos guerrilleros de Char. Juan Antonio Álvarez Renales. Si bien el surgimiento de los grupos guerrilleros fue espontáneo, adquirió una organización con la llegada de Juan Antonio Álvarez de Renales, nombrado como gobernador militar, posteriormente en octubre de 2014, comandante de tropas del interior. La labor de Renales fue la organización del sistema de guerrillas a partir de grupos armados. Estos grupos operaban en los valles, paraban plano. El sistema de guerrillas. La organización territorial de los grupos de guerrillas fue de la siguiente forma. Partiendo desde el sur se hallaban las tropas de Vicente, que amargó al norte se encontraban Manuel Asensio Padilla con su esposa en Azurduy, quienes se ubicaban en la provincia de Tomina al noreste. Estaba una porción cuando Antonio Álvarez de Arenales en Valle Grande al noreste estaba una serie de caudillos que se exponían a Álvarez de Arenales, es decir, en todo el territorio se organizaron grupos de guerrilla. Cuando termina este sistema de guerrillas, en 1815 las tropas realistas se habían acostumbrado a la guerra de guerrillas, por lo cual ya eran capaces de tomar medidas eficaces. Por otro lado, desde la península comenzaron a llegar tropas expertas en operaciones guerrilleras. Francisco Javier Aguilera, el llamado León de Santa Cruz, a Manuel Silla y a Juan Azurduy en el Villar. El capitán en 2006 mató al líder guerrillero cuando este acudió al auxilio de Salvador, luego a la región de Santa Cruz, donde se hallaba Warnes, con quien se enfrentó el 21 de noviembre en el lugar denominado El Par, cerca de la ciudad de San Cruz, donde en la batalla murió el comandante Buenaventino Carrador Camargo, en abril de 2016, y a causa de la traición de las fuerzas de Centeno remitieron con gran intolerancia Camargo de Bala y más. La división en los valles de La Paz de Cochabamba. Juan Antonio Álvarez Arenales, el gran organizador del sistema de salida al territorio chaqueño a fines de 2015. Para el fines de 2008 casi todos los grupos guerrilleros habían sido vencidos, caudillos muertos. Sin embargo, los armados al mando de los comandantes de Lira seguían operando en los valles de La Paz, Cochabamba, y se vio Lira murió en 1817 producto de una bala por la espalda. José Manuel de Chinchilla, la organización que había impuesto, subsistió hasta 1821 cuando José Miguel Lanz reemplazó a Chinchilla. El control realista a la independencia. Ante la desaparición de los principales grupos insurgentes de Charcas y el fracaso de las provincias interiores organizadas en Villa de la Plata en 1810-1815, buscaban expulsar de Charcas a las fuerzas realistas de Perú. En el norte de las provincias unidas del sur, el general rioplatense, tiene su calidad de comandante supremo del Ejército Unido, organizó una expedición en 1817 desde la provincia de Sinaloa, que San Martín organizó una fuerza naval que tomó Lima, declarándose la independencia del Perú, aunque una fuerte contingente realista controlaba la sierra peruana y Charcas, lo que
que motivó a San Martín y diseñar un nuevo plan denominado Puertos Intermedios que buscaba acabar en definitiva las fuerzas realistas. Todavía luego de la renuncia de San Martín como protector del Perú, la Junta Suprema del Gobierno que lo desplazó tomó el plan diseñado para ejecutar la guerrilla de Apiyopaya. Cuando José Miguel Lanza llegó a la Inquisición en febrero de 1821, comunicó a Chinchilla que venía con encargos desde Buenos Aires para asumir el mando de las tropas. Sin embargo, meses después Chinchilla fue fusilado por un nuevo comandante en el periodo marcado por diferentes acontecimientos. Lanza firmó como enviado del virrey José de la Serna y los acuerdos de Yaco. En 1822 se estipulaba una tregua de 40 días y como la jurisdicción española por parte de las tropas del jefe de guerrillero. La guerrilla se vio afectada también por la segunda campaña de los puertos. La lucha entre liberales y monarcas españoles. Paralela a la lucha de las tropas Lanza en Charcas, la situación en el Perú era complicada debido al enfrentamiento entre los bandos liberales dirigidos por Serna, que apoyaba a la nacionalista, y los monárquicos dirigidos por Pedro Antonio Olañeta, el virrey de la Serna, Olañeta, el virrey de la Serna, a fin de solucionar el problema y unificar nuevamente fuerzas realistas, despachó con dirección Charcas al general Jerónimo Valdés, quien estableció las negociaciones con Olañeta. En febrero de 1824, las fuerzas del virrey de la Serna eran derrotadas. Pedro Antonio Olañeta, la última resistencia realista. En octubre, mientras Olañeta se hallaba en Oruro, recibió una comunicado de Bolívar, quien le reconoció el título de libertador de Charcas, instalándose, solicitando unirse al libertador. En respuesta, Olañeta se dio una misiva ambigua, sin comprender. En diciembre, las fuerzas realistas fueron definitivamente derrotadas en Ayacucho. El gobierno pre-republicano de Sucre. Desde 1825 fueron los cabildos los que organizaron la recepción de los libertadores, que asumieron el poder en cada ciudad que se plegaba, y los vencedores de Sucre, que tenían una idea centralizadora del poder, vio la necesidad de esto era un sistema de gobierno que pudiera ser controlado por él mismo mientras se convocaba una asamblea. El primer acto de Sucre fue sacar el decreto del 9 de febrero de 1825. Por favor, este decreto va a resaltar mediante el cual convocó una asamblea deliberante que pudiera definir el destino de los territorios de Charcas. El decreto del 9 de febrero estableció nuevas formas de elección basadas en principios modernos ciudadanos. Se realizó la realización de elecciones con una ampliación siguiendo los principios de la Asamblea Deliberante y la fundación de la República. La Asamblea largamente esperaba, que debía reunirse inicialmente en Oruro, fue postergada finalmente el 10 de julio de 1825 en la ciudad de Chuquisaca. La Asamblea se reunió en medio de una situación difícil debido a la posición tanto de Bolivia y de Perú, por un lado, como las provincias unidas del Río de la Plata, por otro. Sin embargo, las posiciones a favor de la independencia crecieron. Los criollos en la ciudad. El 6 de agosto, habiendo llegado a Plata el diputado Viceguane con el poder para apoyar el proyecto de independencia, el presidente en mesa 3 por 1, la unión a las provincias unidas; 2, la unión de Bajo Perú; 3, la elección, creación de un Estado soberano, independiente de todas las naciones. La Asamblea se por unanimidad a la primera, la segunda tuvo 2 votos y la tercera recibió aprobación de todos. De esa manera se decidió el destino de Charcas, suscribiéndose inmediatamente la independencia. Muchas gracias. Eso fue la clase. Buenos días. Tengan buen día. Hasta luego.